Para los que no me conocen, mi nombre es Lourdes Torres y aquí estoy junto a mi amiga Damaris Rivera. Nosotras pertenecemos a la Iglesia Asamblea de Dios Esmirna Misionera en Waterbury, Connecticut. Nosotras nos conocimos, ¿verdad? Damaris y yo hace como unos 5 o 6 años en la misma iglesia, ¿verdad? En plena pandemia. Y conocimos a Luz Miriam a través del book club Mujer de Esencia, ¿verdad? En el que pertenecemos ahora mismo. Un book club que ha sido de mucha bendición. Usted puede buscar, ellos tienen página en Instagram y Facebook como Mujer de Esencia Book Club. Y nada, ambas servimos al Señor en la iglesia ahora mismo. Tenemos, ¿verdad? Servimos en diferentes ministerios. Ayudamos, ¿verdad? Ya sea con los niños, en todo lo que se pueda. Ambas pertenecemos al grupo de alabanza. Y también tenemos un podcast donde hablamos mensajes de fe, amistad, familia y diferentes temas de edificación, donde también nos reímos, hablamos de diferentes cosas. Y hace poco tuvimos la oportunidad de entrar a la academia de Laura Quintero, que se llama Kingdom Authors. Esa academia, ¿verdad? Es donde te enseñan a tener todas las herramientas para poder publicar tu libro de manera independiente. Y así fue que yo tuve la oportunidad de publicar mi primer libro, el cual se titula ¿Por qué no me cuidaste? Y ese libro, ¿verdad? Es mi testimonio. Y habla, ¿verdad? No solamente es una historia de dolor, es una historia de sanidad y propósito. Y yo sé que va a ser de gran bendición para las vidas que puedan leer ese libro. Y Damaris, cuéntanos, yo sé que tú también escribiste un libro, ya tenías 3 libros anteriormente y ahora te lanzaste como autora independiente. Cuéntanos un poquito. Bendiciones a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Antes de contestar tu pregunta, agradecerle a Luz Miriam por esta oportunidad. Gracias. Recuerdo cuando ella me contactó, me dice, ay Damaris, lo podemos hacer online. Y yo dije, no, porque en el cierre de mi libro, ella llegó hasta mi casa y ese día estaba nevando. Y aquí es donde la palabra del Señor se cumple, que uno va a cosechar lo que uno siembra. Amén. Entonces el hecho de que yo personalmente esté aquí es la siembra que tú hiciste en mí y es lo que nosotras queremos llevar a través de lo que queremos compartir con ustedes. No temas a sembrar bueno porque vas a cosechar bueno. Y Dios se encarga de llevar fruto bueno cuando usted y yo decidimos sembrar con amor, porque esa es la base de nuestra fe. El Señor Jesús llegó a la cruz por amor, no fue por compromiso, no fue por el que iban a decir, oh, ¿qué va a decir mi padre de mí? No, Él lo hizo por amor. Así que eso es lo que nosotras queremos traer para ustedes hoy. Y hablando de los libros, ha sido una bendición. Yo jamás en mi vida pensé escribir. Eso fue una bendición, cosas que ya Dios tiene separadas para nosotros, escritas, que nosotras ni nos lo imaginamos. Así que para mí ha sido una gran bendición poder participar tanto en la academia. Laura Quintero es la editora de mis 3 primeros libros, pero ya ahora este último, ya nosotras tuvimos la oportunidad de podernos lanzar como autoras independientes. Así que aquí estamos para glorificar el nombre del Señor. Amén. Y antes de continuar, queremos, ¿verdad?, informarles si usted desea oración o tiene, ¿verdad?, alguna petición especial, puede comunicarse al 413-539-5905 para oración. 413-539-5905. Tenemos personas que van a estar atendiendo su llamada. Y el tema para este día es transformación y renovación. El Señor puso, ¿verdad?, este tema en nuestro corazón. Cuando comenzamos a pensar en qué tema íbamos a traer, primero Damaris me dijo, ora, vamos a orar. Y cuando luego hablamos y nos pusimos de acuerdo, pues las dos íbamos por esa línea en cuanto a transformación y renovación. Y quiero que me acompañen a leer en la palabra en Romanos 12:2. En Romanos 12:2. La palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y, ¿verdad?, cuando hablamos de transformación, yo quiero hablar, ¿verdad?, de mi experiencia, ¿verdad? Yo llevo sirviéndole al Señor hace unos 17 años. Yo soy natal de Mayagüez, Puerto Rico. Y hace alrededor de unos 9 o 10 años que llevo viviendo en Waterbury, Connecticut. Pero cuando comencé en los caminos del Señor, yo no me veía como el Señor me veía. Y por eso quiero hablar de esta experiencia, porque vino a mi mente
la metamorfosis. Cuando yo me veía anteriormente, cuando comencé los caminos del Señor, yo me veía desde el dolor, desde mis errores. No me veía, ¿verdad?, como los planes y el propósito que el Señor tenía para mi vida. Y sin darme cuenta pasaron los años y yo seguía viviendo en ese dolor, en ese pasado, y eso comenzó a crear ansiedades en mi vida, miedos, temores, desespero, estrés, hasta que hoy, ¿verdad?, fue un momento que tuve que transformar mi mente y verme, aprenderme a ver como el Señor me ve, transformar mis pensamientos, hasta que, mira, hoy pude cumplir uno de mis sueños de escribir un libro. Y por eso quiero hablar de la metamorfosis. Cuando hablamos de metamorfosis, es el proceso de transformación de la mariposa. Y qué hermoso es ver cómo el Señor nos habla, ¿verdad? El Señor nos habla también a través de la naturaleza. Y yo me comparo con la mariposa. Y quiero recalcar que estoy diciendo mariposa, no oruga, ¿verdad? Ya la oruga es parte de ese proceso, pero el Señor nos ve como mariposas ya transformadas. Y hay que aprender a vernos y llamarnos como el Señor nos ve. Amén. El Señor no nos ve como orugas. Él nos ve, ¿verdad?, como esas mariposas que tienen propósito y que vuelan en las alturas. Por muchos años yo viví con mentalidad de oruga. Muchos conocemos el proceso de la mariposa, ¿verdad? Comienza como un huevecillo, luego pasa a ser oruga, luego entra a la crisálida y al final la mariposa ya, ¿verdad?, en su etapa adulta. Ese proceso se llama metamorfosis. Y es un proceso donde ese insecto cambia drásticamente de forma, tamaño y estilo de vida. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues yo quiero compararlo, ¿verdad?, con nosotros como cristianos. Cuando pasamos por esa metamorfosis, hacemos un cambio, ¿verdad? Cambiamos de forma, de tamaño en el Señor. Ya dejamos de ser lo que éramos antes para ser una nueva criatura. Y quiero mencionar, ¿verdad?, en esas diferentes etapas. Cuando está en la etapa de huevecillos, los huevecillos son colocados estratégicamente por la mariposa en una planta que más adelante servirá de alimento para la oruga. Así que aquí vemos cómo la mariposa adulta se encarga de colocar los huevecillos en un lugar seguro, donde sabemos que más adelante servirá de alimento, y eso lo podemos comparar con nuestro trabajo como padres, ¿verdad? Cómo tenemos ese, ¿verdad?, ese trabajo de encargar, ¿verdad?, de encaminar a nuestros hijos o quizás otras personas que necesitan esa guianza espiritual, proveer ese alimento espiritual para aquel que lo necesita. Amén. Creo que Dios nos ve ya transformadas. Ese es el plan de Dios para la vida nuestra. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Y como Lourdes decía, nosotras queremos compartir con ustedes hoy la transformación y la renovación. Para llegar a esa transformación yo tengo que renovar mi mente, porque ese es el trabajo que a mí me toca hacer, porque no se lo podemos dejar todo a Dios. Hay algo que a mí me toca hacer. Y diríamos humanamente, casualmente, Lourdes y yo, sin hablarnos directamente, compartimos el mismo versículo. No fue hasta ayer que viendo nuestras notas y me dice, ¡ey, es el que yo tengo! Entonces queremos que ustedes sepan que esto no viene de nosotras, exacto, esto viene de Dios. Esto es algo que Dios quiere hablar a tu vida hoy. Y es urgente que te veas como Dios te ve y comiences a trabajar bajo esa transformación que es renovando tu mente. Y este tema de renovar tu mente es una de las secciones del devocional de Honrada que el Señor me permitió escribir, y en el día 11 yo comienzo hablando acerca de la terapia de aceptación y compromiso, algo que a mí personalmente me tocó vivir. No fue que lo encontré en alguna red social, sino que les estoy hablando de mi propia experiencia. Y si Dios lo pudo hacer conmigo, Dios lo puede hacer contigo que estás escuchando en esta hora también. Porque Dios no está buscando con esta sí, con este no. Dios vino a darnos el mismo propósito de vivir bajo paz, bajo transformación y renovando nuestra mente. Esta terapia busca ayudar a las personas a manejar pensamientos y emociones difíciles sin luchar constantemente contra ellos. En lugar de eliminar el dolor emocional, esta terapia te enseña a aceptarlo y a seguir actuando de acuerdo a tus valores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo en mi proceso de divorcio,
yo me sentía mal y yo me sentía culpable. Yo sentía que yo le había fallado a Dios en el momento que yo me divorcié y que eso había pasado por mi culpa, porque yo había hecho las cosas mal. Fue un matrimonio bastante difícil, complicado, donde hubo muchas luchas mentales y eso era con lo que yo estaba batallando. No fue hasta que yo realmente choqué directamente con el Espíritu Santo. Y yo he crecido en la iglesia, yo crecí en la iglesia desde que yo era una bebé, desde muy niña. Pero no fue hasta ese momento de mi divorcio que realmente me choqué con el Espíritu Santo y Él comenzó a hablar a mi vida, a vivir de acuerdo a esos valores. ¿Cuáles son los valores? A sentirme amada, a sentirme valorada, a sentirme protegida, no por un hombre, sino por Dios. Y algo que este proceso me enseñó en este transcurso de la renovación de la mente es que no esperemos recibir del hombre lo que solamente Dios nos puede dar. Eso es lo primero que nosotros tenemos que poner en nuestra mente. Y esta terapia tiene 6 procesos o 6 pasos. Y número 1 es la aceptación, la difusión cognitiva, el contacto con el presente, el yo como contexto, los valores y la acción comprometida. Pero en esta tarde yo solamente quiero tratar 3 contigo y yo quiero presentarte esta terapia de aceptación y compromiso para poder ayudar y respaldar tu vida cristiana, para que tú puedas aceptar tus luchas humanas, pero que también confíes en Dios. Y aceptar todos los valores que van de acuerdo al Evangelio, que son los que te mencioné anteriormente. Amén, qué hermoso. Aprendamos entonces a manejar, ¿verdad?, esas luchas como humanos, no luchar en contra de ellas, sino aceptarlas y comprometernos a luchar, ¿verdad? Volviendo al tema de, ¿verdad?, de la oruga. Su objetivo, ya la oruga cuando llega a esa etapa, su objetivo es comer y crecer. Pasa la mayoría del tiempo en la planta, donde encuentra alimento y está más protegida de los depredadores. Y si lo comparamos, ¿verdad?, a la vida espiritual, debemos pasar la mayoría del tiempo, ¿verdad?, conectados al Señor, donde encontramos alimento y estamos protegidos del enemigo. Si se acaba el alimento, la oruga tiene que mudarse en busca de otra planta que sirva, ¿verdad?, de alimento. Y, ¿verdad?, mientras ella va buscando otra planta, en el suelo se enfrentan a peligros, se enfrentan a depredadores, tierra, piedras. Estos son los obstáculos de la vida. Estos son los problemas, las dudas, las tentaciones, los miedos. La oruga, cuando crece lo suficiente, busca un lugar firme y seguro, lejos de los depredadores. Y asimismo, como cristianos, cuando crecemos espiritualmente, debemos alimentarnos de la palabra y buscar nuestro lugar firme, la roca que es Cristo. Amén. Esa será nuestra defensa en contra del enemigo. Debemos aprender a alimentarnos de la palabra de Dios, porque esa es la única manera que podremos crecer, ¿verdad? Ya cuando la oruga, ¿verdad?, se alimenta de la planta, ella crece rápidamente y cuando está lista, muda su piel. ¿Por qué? Porque su piel no crece al mismo ritmo que ella crece. Su piel se tarda más en crecer y por eso la muda. Y si lo venimos a comparar con la vida espiritual, hay que dejar esa vieja criatura atrás en el pasado. Crecemos y dejar el viejo hombre atrás. Necesitamos como primer paso reconocer los pensamientos negativos. Y les mencionaba anteriormente que la terapia de aceptación y compromiso como primer paso nos pide aceptar. ¿Cómo podemos aplicar eso nosotros a nuestra vida cristiana? Ven a mí con tu carga. Escuchamos que en la palabra del Señor se nos menciona, ven a mí con tu carga. Esto no significa probar lo que nosotros sentimos, sino dejar de pelear contra ello. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida cristiana? Cuando la palabra del Señor en el primer libro de Pedro 5:7 nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, llorar en oración sin sentir culpa por lo que nosotras estamos sintiendo. Esto, por ejemplo, nosotras pudiéramos decir, esto no debería sentirlo, pero si nosotros aplicamos lo que la palabra del Señor nos dice, podemos pensar, Señor, esto es lo que estoy sintiendo ahora, no lo escondo de ti, tómalo, llévalo, porque es importante presentarlo delante del Señor. Hay poder cuando usted y yo hablamos, cuando usted y yo confesamos, porque lo sacamos de adentro de nosotros.
También hablaba acerca de los valores. Esos valores son los mandamientos y el propósito que el Señor tiene con usted y conmigo. Los valores que están alineados con el carácter de Dios es el amor, el perdón, el servicio, la fe y la integridad. Y número siguiente, acción comprometida. La terapia de aceptación y compromiso habla de acción comprometida, pero ¿cómo lo llevamos esto a nuestra vida espiritual? Es obedecer a Dios en fe. Tener ese compromiso con Dios y con nosotras mismas. No esperamos sentirnos perfectas para obedecer. No nos presentamos delante de la presencia del Señor cuando ya estamos bien. Hay que ir tal cual como nosotras nos sentimos para poder ver la mano de Dios trabajando a través de nuestras vidas. Y por ejemplo, ¿cómo podemos obedecer en fe? Número 1, ir a servir a la iglesia aunque usted y yo estemos emocionalmente cansadas. Orar aunque nosotras no lo sintamos o no tengamos ganas, porque a veces el cansancio, la rutina nos cansa, pero aún ahí acostaditas, nosotras podemos alabar y orar al Señor mientras manejamos, mientras estamos en la cocina, mientras estamos cocinando, esperando que lleguen nuestros esposos o nuestros hijos de la escuela. Nosotras podemos orar y lo más importante, perdonar aunque nos duela. Esto significa que usted y yo estamos poniendo nuestra fe en acción y no estamos permitiendo que nuestra emoción tome el control. Siempre se ha hablado que el perdón es una decisión. Así que hoy, querido oyente que estás escuchándonos en esta tarde, toma la decisión de perdonar aunque duela. Aunque no lo sientas en el momento, pero comienza a confesarlo. Decir, X persona o yo te perdono, comienza a confesarlo porque hay poder. Cuando usted y yo hablamos la palabra del Señor, hay poder y eventualmente ese perdón va a llegar a tu vida. Amén. Y yo soy testigo de eso. Yo por muchos años cargué con mucho rencor, ¿verdad? Y no me daba cuenta de ese peso que venía cargando por tantos años. Y no fue hasta que decidí perdonar, aunque la persona nunca me pidió perdón, ¿verdad? Esa persona en específico, yo decidí perdonar y fue como soltar un bulto bien pesado que llevaba cargando por años. Fue un alivio tan grande. Y ahí me di cuenta que es verdad lo que dicen, que perdonar beneficia más al que perdona que al que recibe el perdón. Muchas veces pensamos, ay, no lo voy a perdonar porque no se lo merece, pero tú eres el que está siendo beneficiado de ese perdón. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando caigamos con esos valores que mencionó Damari, el amor, el perdón, el servicio, la fe, la integridad. Cuando decidimos orar y servir aun cuando no tengamos las ganas y perdonar aunque duela. Qué hermoso. Entonces vamos a prepararnos para tener una pequeña pausa musical y recuerden que si deseas oración puedes comunicarte al 413-539-5905. Sus células se reconstruyen desde cero para formar la nueva estructura de la mariposa. Y así, ¿verdad? Pasa en la vida del creyente cuando, ¿verdad? Volvemos al Señor o comenzamos los caminos del Señor. La palabra del Señor comienza a destruir todo aquello, ¿verdad? Que está de más, todo aquello que no pertenece a ti, para comenzar esa nueva criatura que el Señor quiere formar en ti. Así que hay que dejar atrás ese viejo yo y permitir que Dios nos reconstruya desde cero, dar ese paso hacia la transformación. Y ¿verdad? La mariposa cuando se encuentra dentro de la crisálida, allí hay oscuridad, incomodidad, soledad, y esas son nuestras inseguridades, ansiedades, miedos, culpa. Pero es ahí donde ocurre la transformación. Es en medio de ese proceso donde el Señor va a trabajar en ti para formar algo maravilloso. Y ¿verdad? No te veas como te ves quizás en este momento o como te veías antes en un pasado. Aprende a verte como el Señor te ve. Y final, ¿verdad? Para la etapa final, la mariposa, una vez alcanza la adultez, alza vuelo hacia las alturas y se alimenta del dulce néctar de las flores. Y luego se vuelve a repetir ese ciclo donde la mariposa adulta busca un lugar seguro para depositar sus nuevos huevecillos y se sigue repitiendo el ciclo. Ahí, ¿verdad? Nosotros
Ya una vez llegamos a una madurez suficiente, vamos a depositar esa semilla en otros y, ¿verdad?, esas personas que están aprendiendo le vamos a dar un lugar seguro, le enseñamos la palabra, ya sea a nuestros hijos o a aquellos que nos ven como líderes, para que ellos puedan también crecer y desarrollarse en el Señor. Para poder crecer, una vez que nosotros identificamos esos pensamientos negativos, necesitamos ir al segundo paso. Y ese es tener en cuenta que un cambio verdadero comienza desde adentro. Como Lourdes decía, esa oruga comenzó su transformación desde adentro, en ese capullito, comenzó a comer y a crecer. Hay etapas en la vida en las que la mente se siente como un campo de batalla, un caos interno que nos impide avanzar. No podremos dar el siguiente paso si antes no nos despojamos de ese desorden mental que nos desgasta, porque no afecta al otro, nos afecta a nosotros mismos. Y usted puede preguntarse, ¿tendré yo una mente negativa o desordenada? Y quiero compartir uno de los pensamientos más comunes. Pueden haber muchos, pero a veces nosotros pensamos, nada me sale bien. Seguro voy a fracasar. Los demás son mejores que yo. Nunca voy a cambiar. Y si todo me sale mal, o yo no soy suficiente para esa tarea, nadie me entiende, siempre me pasa lo mismo o no vale la pena volverlo a intentar. A veces las cosas no nos salen como esperamos y eso nos ha pasado a todos los seres humanos, pero recuerda que cada recorrido deja una enseñanza valiosa que nos prepara para hacerlo mejor la próxima vez. Aprende a crecer a partir de cada fracaso. Cuando tú pienses que no puedes o que no eres capaz de renovar tu mente, recuerda esto: aprender y crecer a través de cada fracaso. No te estanques, inténtalo una y otra vez. Y el tercer paso es vivir en paz. Eso es lo que Dios quiere. Yo no sé si tú puedes identificarte conmigo, pero en ese momento de divorcio mi mente era un caos, era un tráfico de pensamientos, yo no podía ni dormir en paz. Y ahora que vivo en paz, lo valoro tanto. La paz no se compara con lugares, con amistades. En el libro yo menciono que para poder obtener la paz, uno no va a la farmacia, al CVS o a cualquier farmacia a comprar un frasco de pastillas de paz. Es algo que nosotros necesitamos trabajar. Una mente renovada vive en paz porque confía su vida en aquel que lo puede todo. En todos mis procesos de dificultad comprendí que la paz no se compara con nada. Vivir y dormir en paz es algo que no se puede comparar con ningún lugar que usted y yo visitemos. Podemos ir a Europa, pero si esta mente está en caos, el caos nos va a perseguir allá. También no puede compararse con personas que están a nuestro lado, porque recuerdo aún ese proceso mío de divorcio, esa persona dormíamos juntas y yo me sentía tan sola. ¿Por qué? Porque no había esa conexión, porque mi mente estaba completamente fuera de lugar y solamente Dios puede darnos y traernos esa paz que nosotros estamos necesitando. La paz se logra solamente descansando en las promesas de Dios, sabiendo que tarde o temprano Él va a cumplirlas en nuestra vida tarde o temprano. Gracias al Señor, Él me dio la oportunidad de casarme nuevamente, en lo cual yo me sentía también culpable. Yo recuerdo ir a la iglesia, yo no podía ni levantar las manos porque yo sentía como que en las palmas de mis manos yo tenía escrita la palabra culpable por mi divorcio. Porque tal vez muchos de ustedes se van a identificar, nosotros crecimos que el matrimonio era para toda la vida. Y si tú y yo eres como yo, que creció en el evangelio, nos enseñaron que la palabra divorcio, o sea, eso era el peor pecado que le podía pasar a uno. Entonces yo tenía muchos, podemos decir, pensamientos erróneos y equivocados y me sentía mal. Imagínense comenzar un matrimonio con ese caos mental. Yo no tuviera los casi 12 años de matrimonio que yo tengo con mi esposo. Mi primer matrimonio fueron 3 años. Y fue un infierno literal. Pero imagínense pasar al nuevo nivel, como dice Lourdes, no darme la oportunidad de extender mis alas y volar, no entender a cabalidad que lo que Dios quiere para mi vida es una transformación. Estuviera con esa mentalidad de oruga
y no estuviera donde el Señor me tiene hoy. Así es. Y como les decía, yo también vivía así, con esa mentalidad de oruga, donde tenía miedo de extender mis alas, tenía miedo de verme como Dios me ve. Me llenaba de terror. Así que a la vez que la mariposa se convierte en mariposa, ya cambia su mentalidad. La mariposa no puede tener mentalidad de oruga. La mariposa no puede volver a ser oruga. La mariposa no puede volver a entrar a la crisálida. Una vez que somos transformados, asimismo debemos de renovar nuestra mente. Y por eso me comparo con la mariposa, porque como les dije, muchos años viví con la mentalidad de oruga, enfocándome en el suelo, en los obstáculos de la vida, en los miedos, en las ansiedades del pasado, y no disfrutaba de todo lo hermoso que Dios tenía preparado para mí en las alturas. Me quedé encerrada en esa soledad por muchos años, y sin darme cuenta el tiempo pasaba, mis hijas crecían y yo no era feliz. Lo tenía todo, lo tengo todo, ¿verdad? Tengo dos hermosas hijas que ahora son adolescentes y tengo un esposo que me ama, un esposo bueno, pero yo vivía encerrada en esa soledad, llena de ansiedad y miedo, y no fue hasta que el Señor, ¿verdad?, hizo un despertar en mi vida, porque, ¿verdad?, después de muchos años sirviéndole al Señor, no disfrutaba. Y no es hasta hace unos años atrás que estoy comenzando a disfrutar mi vida nuevamente, ¿verdad?, como el Señor desea que disfrutemos a plenitud. Y hoy puedo verme de una manera diferente. He aprendido a verme como Dios me ve, y así queremos, ¿verdad?, que tú aprendas en esta hora a verte como el Señor te ve, ¿verdad? No puedo, yo a veces me pongo a pensar y no puedo creer cuánto tiempo desperdicié, tantos años, pero no me voy a quedar enfocada en ese tiempo perdido, sino me voy a enfocar en lo que puedo hacer ahora sirviéndole al Señor, cómo puedo ayudar a otros, ¿verdad? Y no sé si alguna vez tú te has sentido así, que te has sentido que te quedaste encerrado en esa mentalidad, en ese pasado, pero qué bueno que Dios hoy te dice que extienda tus alas hacia las alturas, ¿verdad? Y así mismo pasó en mi vida, extendí mis alas y de ahí nace mi primer libro, ¿Por qué no me cuidaste?, donde hablo, ¿verdad?, de testimonio de cómo viví por muchos años, mi testimonio que es una historia llena de dolor, pero no solo se queda ahí, sino que también está llena de sanidad y propósito. Amén. Y si tienen la oportunidad, ¿verdad?, de leer el libro, lo pueden conseguir en Amazon. Ahí yo hablo sobre cómo yo sentí que Dios mismo me había abandonado. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, que Dios mismo te ha abandonado, te has sentido lleno de incertidumbre, de preguntas. Yo también me sentí alguna vez así, pero el Señor trajo sanidad, y a través de ese libro también yo pude terminar de sanar mi corazón y de cerrar algunos capítulos que todavía quedaban por cerrar en mi vida, y pude entender que todo ocurre por un propósito, todo tiene una razón, y hoy ese propósito se convirtió en mi voz y en mi testimonio de vida. Lo que callé por muchos años, lo que me llenaba de miedo, hoy Dios lo convirtió en voz y propósito. Y recuerda que para tener una transformación completa hay que tener una renovación de la mente. Y Damari, ¿nos puede contar un poquito más sobre la renovación de la mente? Sí, antes de ir a la próxima pausa y meditemos en la próxima alabanza, yo quisiera concluir precisamente con eso. Querido oyente, escucha esto, que no lo digo yo, lo dice el Señor para tu vida. Una mente renovada es capaz de soportar, de identificar y de superar cada obstáculo. Esos pensamientos renovados nos llevarán a transformar nuestros pensamientos y por ende nuestra manera de actuar. Tenemos que parar de vernos como el no puedo, no soy capaz. No te veas como esa oruga. A partir de hoy, ese pensamiento lo tienes que desechar, hazlo a un lado y comienza a verte como la mariposa, como el Señor te ve. Que la oración no solo busca cambiar las circunstancias, sino transformar a la persona que ora, dándole paz, claridad y fortaleza. Y recuerda que hay milagros que dependen exclusivamente de una fe confiada. Hoy tienes que activar tu fe y decir, yo soy una mariposa, yo tengo una mente renovada. Y quiero decirte que con mi experiencia no fue algo que pasó hace casi 15 años en mi vida,
es algo que tiene que pasar todos los días, porque todos los días enfrentamos obstáculos, Sí. pero solamente una mente renovada y una persona, un cristiano transformado es capaz de llegar hacia su propósito. Vamos a orar para finalizar. Ahí donde estás, yo quiero que tú cierres tus ojos y apliques lo que hemos hablado en esta tarde. Decir, Señor, aquí estoy. Como dice tu palabra, aquí vengo a traerte mi carga, aquí vengo a traerte mis pensamientos, esos pensamientos negativos, esos pensamientos que el enemigo ha venido a poner a través de las dificultades de la vida, de los procesos, de las circunstancias. Pero hoy yo quiero abrazar la verdad de tu palabra, Señor, y lo dejamos en tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.